Quiero decirles que esta es mi Biblia y que yo soy lo que en ella dice que yo soy. ¿Cuántos lo creen? Amén. Yo puedo hacer lo que en ella dice que yo puedo hacer, y eso lo creo con todo mi corazón. Amén. Y yo tengo lo que en ella dice que yo tengo. El día de hoy la leeremos, que ese es el Logos. Pero rogamos al Padre para que el Rema, que es la revelación personal a través de su Espíritu, regrese a cada uno de nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así, oh Dios eterno, predicamos tu palabra en esta mañana. Amén. El tema para esta mañana les va a aparecer ahí en pantalla, y le he titulado La crisis del profeta. Si usted lo puede ubicar en el libro Primero de los Reyes, en el capítulo 19, les voy a pedir que abran su Biblia o enciendan sus dispositivos electrónicos. Vamos a utilizar los primeros 18 versículos de ese capítulo 19. La crisis del profeta. Vamos a leer esta mañana el versículo 4 del primer libro de los Reyes, capítulo 19. En el nombre de Jesús leemos palabra de Dios. Y él, el profeta Elías, se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Por eso el tema es la crisis emocional, podría llamarse desde ese punto de vista, del profeta. Elías significa Jehová es mi Dios. Siempre es importante las palabras, y quiero que veamos las palabras importantes de este texto. Ustedes encuentran allí varias de ellas, pero él se fue. ¿Y a dónde se fue? Al desierto. La palabra desierto que aparece acá es midbar. Midbar es la palabra que se traduce como desierto. Pero para los judíos el desierto significa soledad. Para los judíos el desierto significa prueba. Para los judíos, amados hermanos, el desierto también significa fortalecerse. Durante 40 años, dice Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 y 3, anduvo el pueblo de Israel errante en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Pero esos versículos de Deuteronomio 8 dicen: para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre. Eso es el significado de desierto. Cuando hablamos de desierto, entonces la interpretación es soledad, es prueba, es aflicción, es angustia, aún hasta hambre. Era parte de esa enseñanza que Dios le tenía al pueblo. La otra palabra importante es el enebro. Ustedes leen que aparece y la Biblia detalla lo que es un enebro. Hay dos clases de enebros. Hay uno que es un arbusto como este que está hablando acá, que es el del desierto, y hay un enebro que es grande, que se vuelve árbol, que de hecho Salomón para la construcción del templo mandó a traer
de ese tipo de madera, pero era madera de montaña, era diferente. Este era un arbusto. En el desierto no pueden crecer los árboles. Entonces, ese rasgo específico del enebro de Sinaí era un arbusto. Se diferencia claramente del otro porque tiene menor tamaño. Su apariencia dice que es algo triste porque es un arbusto del desierto y se reproduce dentro de las zonas rocosas, amados hermanos, del desierto y en los peñascos. Así que su raíz no es profunda y no puede tener mucha altura. Por eso esa raíz hebrea de donde se deriva enebro se traduce como desnudez o estar despojado. Son importantes los nombres en la Biblia. Entonces, aquí el hombre estaba en el desierto, desolado, afligido, angustiado, estaba despojado, estaba a la intemperie. ¿Qué más? El profeta Isaías hace alusión y referencia al enebro cuando compara al hombre que apartaba su corazón de Jehová, que era como un enebro. Porque estaba en el desierto, estaba en la soledad, no podía crecer, no se desarrollaba. Por eso hace la comparación el profeta Jeremías. Y la otra palabra importante de este pasaje, de este versículo, es mut, que es muerto, que es muerte, que es morir. El profeta desea la muerte. Para mí toca fondo. Yo creo que alguien que esté deseando morirse ya no está bien de su cabeza, ya tiene problemas. Amén. Entonces entra en una crisis emocional, como todos nosotros en un momento de nuestra vida hemos tenido que entrar. Y algunos no solo una crisis emocional, sino una crisis existencial, que es todavía más fuerte porque nos tenemos que redefinir nuestra existencia en este mundo. ¿Cómo definimos la crisis emocional? Es un conjunto de reacciones físicas, pero que vienen de aquí adentro y de acá, de pensamientos y emociones que se presentan ante una situación que nos amenaza, nos pone en peligro. Ante una circunstancia, nosotros entramos en una crisis emocional. Las crisis emocionales son periodos de tiempo en los que se percibe un desequilibrio. Hay que entender que alguien que está emocionalmente afectado no está equilibrado emocionalmente. Mentalmente hay ciertas preguntas, hay ciertas quejas, hay ciertas situaciones que el que está afectado emocionalmente manifiesta a raíz de un suceso inesperado, de algo peligroso, de una pérdida, amados hermanos, también de un ser querido. Si perdimos algo que amábamos, que deseábamos, nos frustramos. Entonces vienen por acontecimientos específicos que no podemos nosotros predecir. Y eso es lo que provoca una reacción intensa. Creo que todos, ninguno de nosotros puede decir que no, que es parte de la naturaleza humana, es parte, amados hermanos, de lo que viene. Los grandes hombres de Dios, como Elías, como Jeremías, los profetas, como Job, como Jacob, aún el mismo Señor Jesús tuvieron episodios de crisis, y algunas como Elías, crisis depresivas durante su ministerio, durante el pleno ministerio. ¿Por qué? El profeta Elías, después de haber obtenido, si ustedes leen el capítulo 18, Elías venía de una victoria impresionante, increíble. Solo había quedado él de todos los profetas contra los 450 profetas de Baal. Ustedes conocen, él venía, amados hermanos, en auge, en apogeo de su ministerio.
pero se apodera de él el temor. Entra en pánico, amados hermanos, ante las amenazas de Jezabel, que era la esposa de Acab, la reina, de quitarle la vida. Fue tentado tremendamente. Entró en una crisis emocional y hasta cierto punto existencial. Porque Dios lo había llamado con un propósito. Dios nos ha llamado a nosotros con un propósito. Y el propósito en general nuestro, por el que fuimos llamados todos, dice Efesios 1, 6 y 12, que fuimos hechos para alabanza y gloria de su nombre. Que fuimos hechos para evangelizar, para llevar el evangelio, que es la buena nueva, para testificar. Eso es en general. Pero fuimos llamados con un propósito específico y no es el mismo del que tiene al lado. Sería mucha casualidad que usted tenga el mismo llamado del que tiene al lado. Jesús fue tentado por el desánimo. Todos en algún momento, todos hemos tenido ese tiempo de desánimo. Y es un sentimiento, es normal, amados hermanos. Y anteriormente, ahora la ciencia a todas las enfermedades le atribuyen también asuntos emocionales. Aquí tengo algunos psicólogos y sabrán de lo que les estoy hablando, pero nosotros ya tenemos que familiarizarnos con eso, porque es el diario vivir. Muchas de las enfermedades son asociativas a ello. Como seres humanos, pues es normal y tenemos que familiarizarnos. Y alguna vez, si no ha llegado, lamento decirle que llegará, porque son partes de los episodios de la vida. Pero debemos salir de ahí, no nos podemos quedar allí. Ese es el otro punto. Ok, viene, está bien, y nos tocó, está bien, y hay que salir adelante. Cuando toca, pero hay que salir adelante. No nos podemos quedar ahí. Mateo 26, 38, entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste. Jesús fue tentado por el desánimo, se entristeció. ¿Y qué les dijo? Hasta la muerte. ¿A quién le estaba pidiendo la muerte? Jesús sabía que la muerte iba a llegar y no tenía miedo de la muerte, amados hermanos. No era que Jesús tuviera miedo de la muerte. Él sabía que iba a enfrentar la muerte solo. Por eso es que dijo: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando en su humanidad, según la teología es el homoousios, lo que quiere decir es que si era Jesús de la misma esencia de Dios. Definitivamente que sí, pero en su naturaleza, por cuanto no tuvo cosa que aferrarse, se humanó, se encarnó, pero no dejó de ser Dios. Por eso le dice a aquel hombre: ¿qué es más fácil? ¿Tus pecados te son perdonados o decirte toma tu lecho y sé sano? ¿Qué era más fácil? Era más fácil decirle: sé sano, toma tu lecho y vete. ¿Por qué? Porque tus pecados te son perdonados significaba morir en la cruz del Calvario, el sacrificio de Cristo y derramar su sangre. Amén. Jesús fue afligido, fue tentado hasta la muerte. ¿Por qué Elías huye de Jezabel? Debe haber sido un periodo de soledad para él, amados hermanos. A veces miramos el éxito, y si lo vemos desde este otro punto de vista, miramos el éxito y miramos: yo quisiera ser como el fulano, como la mengana, y miramos que el éxito, no conocemos la soledad interna, las crisis emocionales y existenciales que aún los grandes hombres y grandes mujeres o famosos tienen. Pero todos enfrentamos eso. Y la soledad es uno de los problemas más grandes, amados hermanos, que el enemigo conoce y ataca. Aunque estemos rodeados de gente, eso no quiere decir que no nos sintamos solos, que en nuestro interior, que en nuestro corazón, que en nuestra mente, que en la noche nos sintamos solos. Nos ataca el enemigo. Los hombres buscaban quitarle la vida por orden de Jezabel. Él mismo creía que era el único profeta que había quedado en Israel y se escondía en una cueva. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante la crisis?
¿Cómo reacciona nuestro corazón? ¿Cómo se sienten nuestras emociones ante las circunstancias adversas, ante las malas noticias, ante las enfermedades, ante la pérdida de un ser querido? A algunos les da por no comer y a otros por comer mucho. Otros se quedan mudos, callados, ya no dicen nada, pensativos, aislados, tristes. Otros huyen. Quieren cambiar, quieren salir, quieren irse, pensando que otro ambiente, que otra atmósfera les va a marcar un cambio, pero el problema lo llevan adentro. Las crisis emocionales, existenciales, hay que resolverlas aquí, adentro, en el corazón, y acá, directamente con Dios, hermanos. Si no, busque la ayuda de un profesional. Es importante. La fuga. Después de haber recibido la amenaza de Jezabel, entra en shock, entra en pánico. ¿Y qué pasó? Elías no se detuvo a orar. El hombre de Dios, el hombre que había hecho, amados hermanos, que la lluvia no cayera, que cayera, el hombre que había hecho que el fuego cayera y consumiera, amados hermanos, no se detuvo a orar. Yo les he contado la historia que me impresionó de un pastor querido. Y dice que cuando lo asaltaron y sintió aquí frío, se los he contado, la pistola que le pusieron en su carro, y dijo: yo no oré, yo no dije la sangre de Cristo, yo no dije en el nombre de Jesús. Uy, dice que dijo. Yo creo que a veces hacemos o prendemos en un llanto porque no doblamos rodillas, porque no nos metemos con Dios. ¿Qué hacemos nosotros? Cuando nos surgen grandes dificultades, recuerde que a grandes problemas, grandes soluciones. Amén, amén. Nos dejamos llevar por las presiones, amados hermanos. En un momento se nos nubla el entendimiento y perdemos la objetividad de las cosas, sin haber orado antes, consultado al Señor que nos guíe, que nos ilumine, qué es lo que debemos hacer, que Dios obre en nuestro favor, poniendo en las manos de Dios esas circunstancias. El profeta Elías actuó por impulso, como muchos de nosotros, por impulso, y salió huyendo, ¿verdad? Y decimos, y vámonos, ¿y a dónde? Agarramos camino. ¿Y a dónde? Él agarra para Beersheba, para salvaguardar su vida al sur de Judá. Desde Jezreel, donde estaba, desde el valle hasta Beersheba, hay más de 100 kilómetros. No sé cuántos pudo haber caminado, corrido, pero sabía que lo venían. Imagínense usted, no sé cuánto pudo haber aguantado a caminar. Pero dice que corrió, caminó todo un día, y aquellos venían atrás de él porque lo querían matar. Entonces, dice el versículo 3 del capítulo 19: y viendo Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Al llegar a Beersheba, que está en Judá, dejó allí a su criado para no exponer la vida del criado. Se dijo: aquí yo solo, al que buscan es a mí, aquí quédate porque te van a matar. Si me encuentran me matan, y te matan a ti también. Entonces, no estaba tan nublado su juicio del todo. Hay un punto donde ya no se puede más. Todos llegamos allí, amados hermanos, a un punto donde ya no podemos correr más, donde no avanzamos ni para adelante, ni podemos retroceder, ni para el lado, nos atascamos. Elías reacciona ante la culpa. ¿Y sabe cuál era la culpa? La presión que lo estaba acosando. Porque su falta de confianza en Dios había entorpecido, amados hermanos, lo que pudo haber sido una gran victoria. Ese fue su límite. Se da cuenta que había defraudado a Dios por su incredulidad, por su falta de confianza, y se dio cuenta que le había fallado al pueblo al que Dios lo había mandado, los que lo necesitaban. Y lo que hizo fue salir corriendo.
Su vida refleja su estado de ánimo, iglesia. Su vida entonces era un desierto. Además, no actuó en una forma coherente, amados hermanos. Huyó para salvar su vida y ahora quería morirse, pidiéndole a Yahvé que le quitara la vida. De alguna manera Dios tenía un propósito para él, y recuérdese, como dice 1 Corintios 10:13, no se le olvide: no nos ha sobrevenido ninguna circunstancia, ninguna tentación que no sea humana, sino que juntamente con la prueba Dios nos envía. Recuerde, Dios le envía la salida. Dios le envía la salida. No se pregunte por qué, sino para qué, pero busque dónde está la salida, en el nombre de Jesús. No estaba, amados hermanos, desprotegido porque no intentó suicidarse. Estaba diciéndole a Dios: quítame la vida, ¿para qué la quiero? No somos dueños de nuestra vida. No podemos nosotros decidir, amados hermanos. Los días de nuestra vida están contados en Dios, y los días que usted va a vivir sobre esta tierra es Dios quien decide. Y el día que nos lleve, pues nos llama y nos vamos a su presencia. El que se queda aquí se queda triste, llorando la ausencia del que ha partido, pero el que ha nacido a la vida eterna, amados hermanos, ha pasado a la gloria eterna de Dios también. Amén. ¿Qué significa desánimo, desaliento, falta de ilusión o de ánimo, o estar sin espíritu, descorazonado, sin ilusión, sin ánimo? Elías ilustra, amados hermanos, bien la situación de aquellos que han tocado fondo. Aprendamos las siguientes lecciones para terminar. Dios no condena a nadie. Dios sabe que el viaje que tenemos en esta tierra, amados hermanos, es demasiado para nosotros. Dios sabe, por eso dice: sin mí nada podéis hacer. Dios sabe que nuestra faena, que nuestro diario vivir, a lo que nosotros fuimos llamados, donde Dios nos envió, no es fácil, es difícil, es complicado. Él nos comprende. El versículo 7 del capítulo 19 dice: regresó el ángel de Jehová por segunda vez y lo tocó y le dijo: levántate, come, porque largo camino te resta. Dios no condena a nadie. No le estaba diciendo: mira pues, y no que eras el único profeta, y no que eras mi profeta, y los otros 450 los mataron, ¿y qué pasó contigo? Ahora una mujer te tiene amedrentado. ¿Las amenazas? No, le dijo: come, duerme, porque lo que te espera es largo, es fuerte y es difícil. Dios siempre está disponible. Acerca de nuestros momentos más difíciles, Dios siempre está disponible. Si con alguien podemos contar, es con Dios en nuestro corazón. Con Él podemos llorar, con Él podemos quejarnos. Amados hermanos, Él nos conoce, Él sabe de qué estamos hechos y qué es lo que hay en nuestro corazón. Así que vaya con Dios. Amén. Posiblemente en ese momento no sintamos su presencia o su cercanía o su compasión o su amor. Estamos, amados hermanos, en shock. Estamos tan fuera de control que no nos damos cuenta de eso. Pero su mano siempre está con nosotros, porque Él ha prometido siempre estar con nosotros. Amén. Dios nos ayuda en esos momentos. Mira el versículo 6, dice: y miró y vio su cabecera, una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió, bebió y volvió a dormirse. Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Dios siempre lo va a hacer. Por eso dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, espera en Él y Él hará. Espera en Él. A veces ese esperar nos complica porque somos un poco desesperados, queremos una respuesta inmediata. Muchas veces Dios puede enviar a alguien, puede usar a alguien que se acerque a ti y te preste atención, se preocupe por tus penas, se preocupe por tus necesidades, quiera extenderte una mano. Es Dios quien lo está usando. Puede que un canto toque tu corazón, puede que un mensaje, que un pasaje bíblico, que unas palabras te toquen. Es el Señor el que está usando eso. Yo les he contado que había un hombre que llegó con el médico y su niña estaba muy enferma y tenía necesidad de una medicina, y le dijo el doctor: aquí está, y cómprele esa medicina. Si usted no le compra esa medicina a su hija,
la niña se va a morir. Y el hombre, sin ningún centavo en la bolsa, salió y en la esquina del consultorio médico cerró sus ojos, tomó a su niña en su mano y se puso a orar y dijo: Señor, yo no tengo nada, pero tú me diste esa niña, así que provéeme para comprar. O la sanas o me provees. Y aquel hombre llorando, compungido, y otro pasó y lo oyó: y necesito 200 quetzales, si no mi hija se muere, oh padre. Y otro pasó viendo y se metió la mano en la bolsa y le metió los 200 quetzales aquí en la bolsa. Y cuando aquel hombre sintió, tocó y abrió y dijo: gracias, Padre, porque me diste los 200 quetzales. Gracias porque mi hija no se va a morir. Y aquel hombre dijo: no fue Dios, fui yo el que se lo di. Amén. Dios usa. Y déjate usar también cuando sientes que Dios te está tocando, te está moviendo. Cuando tú sientes el impulso de darle algo a alguien, de hacer algo por alguien, no te detengas, hazlo. Dios te está usando como ángel. ¿Quién llegó con Elías? El ángel. Pero Dios te usa como enviado. Ángel significa enviado. Dios te está enviando muchas veces y has resistido tu corazón. Dios te quiere usar. Dios quiere usar también tu billetera y tu bolsa para bendecir al que no tiene, al necesitado. Deja que Dios te use. Deja que Dios haga un ángel de ti. Amén. No detengas, no cierres tu mano. Abre tu mano. Amén. Muchas de nuestras cargas, amados hermanos, son emocionales. Y sabes, los profesionales dicen que son conflictos sin resolver. Yo estoy de acuerdo con eso. Elías puede dormir y recobra nuevas fuerzas. A veces no podemos ni dormir. Cuando estamos afligidos, angustiados, se nos quita el sueño tan sabroso que es dormir cuando estamos sanos. Pero cuando estamos enfermos ya no queremos estar más acostados. Nos duelen los huesos, nos duele la espalda, nos sentimos incómodos. Cuando usted está sano, usted se acuesta. ¡Ah, qué sabroso! Dicen que el descanso es sagrado para aquel que se lo merece, para aquel que se ha esforzado y ha buscado también arduamente, tiene derecho a descansar. El sueño, el reposo es, amados hermanos, necesario a nuestro cuerpo para poder recobrar fuerzas, para que nuestro cuerpo retome en sí todas las energías que hemos nosotros, para que nuestra mente repose también. El profeta no se recupera inmediatamente. Dios sabe que toma tiempo recuperarse, pues somos vulnerables. Conoce nuestra condición, que somos frágiles, que somos polvo. Por eso en el Salmo 103:14 dice que somos polvo. Él sabe, Él reconoce que nosotros somos frágiles, que somos vulnerables, amados hermanos. Dios mueve al profeta Elías, no se entiende, amados hermanos, ya que la vida en este mundo no es fácil. Algunos tienen una tendencia a deprimirse muy rápido, y algunos son como Elías: un día están en la victoria tocando el cielo y el otro día están tocando el fondo y pidiendo la muerte. Controla tus emociones. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que de amor, de poder y de dominio propio. Controla tus emociones. A veces, amados hermanos, nuestras emociones nos traicionan, nos fallan, y el enemigo aprovecha estas circunstancias. Controla tus emociones. Dios te dio dominio propio. Amén. Hay veces que dan ganas de salir corriendo, pero Él dirige nuestros pasos hacia donde vamos. Amén. Quiere que aprendamos a escuchar ese silbo apacible y delicado de su espíritu. Si usted lee los siguientes versículos, ahí del 10 en adelante, y usted se va a dar cuenta de todo lo que pasó. Y luego decía: pero Dios no estaba en eso. Y tras el fuego, del versículo 12, se escuchó un silbo apacible y delicado. Eso se llama Espíritu Santo. Cuando el Señor trae la paz, da nuevas fuerzas, aún y cuando nos hemos dado por vencido. Elías no tenía fuerzas para levantarse, para hacer el viaje donde Dios lo iba a llevar. Dios proveerá para sus necesidades. Cuando todo está perdido, Dios promete algo mejor. Elías creía que lo mejor de su vida se había quedado atrás, que aquel éxito, aquello que había tenido frente a aquellos profetas, cuando oró, amados hermanos,
para que lloviera, para que no lloviera. Cuando cayó fuego, Elías creía que lo mejor de su vida había quedado atrás, pero Dios ve las cosas de una manera diferente. Si estás pensando que los mejores días de tu vida ya pasaron, eso no es cierto, amado hermano, porque la gloria postrera será mayor que la primera. Amén. A Elías le esperaban días mejores, y hoy el Señor te dice que te esperan días mejores, que aún, amados hermanos, tienes mucho que hacer. Elías tenía que ungir reyes, amados hermanos, tenía que levantar un sucesor llamado Eliseo, que iba a continuar la obra. Dios ya sabía de Eliseo, Dios ya sabía lo que venía, porque Dios ve generaciones. Cuando te ve a ti, te está viendo a ti, te está viendo a tus hijos y a los hijos de tus hijos, está viendo tus generaciones, amado hermano, porque Dios ve generaciones. Dios está viendo los que vienen atrás de ti. Tú no sabes qué es lo que has engendrado, pero Dios sí sabe lo que va a levantar de ti. Así que lo mejor está por venir. Elías sabía, amados hermanos, que se había acabado, no, pero que Elías volvería a invocar y iba a caer fuego, que no conocería la muerte, porque Dios se lo llevaría. Dios sabe susurrarnos suavemente las palabras de gracia en los momentos difíciles. Y concluyo, cierra tus ojos y ponte de pie en esta mañana. Cuando pasamos por pruebas que nos deprimen, que nos angustian, que nos afligen, no importa la índole de circunstancia adversa que se levante aún tu salud, cuando el diablo te